Vamos a ir a la última presentación que va a realizar Lorena Retegui. Lorena es investigadora del CONICET y es además integrante del ISEP de la Universidad Nacional de Quilmes. Dejamos entonces espacio a Lorena Retegui con su exposición. Bueno, Nati, muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos de todos y todas, así no soy tan reiterativa. Y sí, agradecer a la gente técnica, que por ahí no los hemos nombrado, pero están haciendo un trabajo fundamental para que salgamos. Bueno, yo lo que voy a hablar es en torno a los desafíos durante la cuarentena y post cuarentena, o pandemia podríamos decir, en torno a los niveles de empleo y condiciones laborales en el sector periodístico y la configuración de las nuevas relaciones laborales que se dan, sí, a partir de la pandemia, pero que tienen un escenario previo. Y en ese sentido me gustaría, antes de pasar a los datos nuevitos, eh, arrancar con todo un escenario que es donde se configuran medios y periodistas a partir de que los alcanza el COVID-19. Me refiero a la cuestión de la crisis que sobrellevan medios de comunicación y que, como bien lo dijo Nati al arrancar, viene mucho antes de marzo, viene mucho antes de la pandemia. Para recordar algunos datos, después voy a presentar los actuales, pero para recordar algunos datos que a esta altura por ahí parecen prehistóricos porque la cuarentena tiene la capacidad de alterar la percepción que tenemos del tiempo, pero que no solo no son viejos, sino que, como les decían, forman parte del ecosistema, del paisaje desde el cual se parte. Unos datos son, por ejemplo, para recordar, ¿no? 4.500 puestos de trabajo de prensa perdidos durante los últimos 4 años, eso representa alrededor del 30%, un 40% de pérdida en torno al poder adquisitivo en las últimas 4 paritarias. Si pensamos en colaboradores ocasionales, los llamados freelance, una encuesta del CIPREVA daba cuenta de que el 94% de los freelance estaban por debajo de la línea de pobreza. Y ahora, digo, esos son los datos anteriores a la pandemia, pero lo que quiero presentar ahora, y la palabra clave que tenemos con Eduardo, nuestro director de cámara, es la de Filmina, son los datos, ahí estamos, son los datos que presentaron hoy desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, son nuevitos, en todo caso, si los quieren completar, si quieren profundizar en estos datos, se pueden meter en la página de CIPREVA o en las redes sociales, digamos. Yo tomé algunos nada más, por una cuestión de tiempo, obviamente, pero que demuestran esta situación de crisis que viven los medios. Una encuesta que se hizo a más de 700 periodistas de medios públicos, medios comerciales, medios autogestivos y freelance. Una de los interrogantes, una de las preguntas que se le hacía era si durante la pandemia habían tenido problemas para cobrar sus sueldos o sus ingresos en forma completa, si no habían podido hacerlo en tiempo y forma. Y el 39% respondió que sí, que habían tenido efectivamente problemas para cobrar su sueldo, a pesar de que también estaban los famosos ATP que entregó el gobierno y muchos de los medios pagaron a través de esta asistencia al trabajo y la producción. Voy a pasar a la siguiente. Una de las preguntas era, en el medio de la empresa para la cual trabajás, ¿implementaron previamente la modalidad del trabajo a distancia? El 90% respondió que no, que en la previa no hacían teletrabajo. Ahora bien, cuando se les pregunta si durante la cuarentena estaban trabajando en forma remota, el 75% respondió que sí. Esta es una encuesta que se hizo entre mayo y junio, o sea, terminó ayer de cerrarse, así que es muy, muy reciente.
El 97% de quienes hacen teletrabajo afirmaron que el medio para el cual trabajan no les pagaba el uso de Internet. Y el 74% que tampoco el empleador le brindó computadora o herramientas tecnológicas para poder trabajar. El 66% de los periodistas y las periodistas en relación de dependencia, o sea, no los freelance, cobraron el sueldo por debajo de la canasta total. Y el 63% no recibió pago por trabajar horas extras. Ahora voy a volver sobre el tema de las horas extra porque es algo que se profundizó durante la cuarentena. El 39% afirma tener más de un trabajo, y por supuesto que no es una cuestión de amor por el periodismo, sino una cuestión de que no les alcanza con los ingresos que tienen con un solo trabajo. Bien, todos estos datos que como lo venimos recalcando, lo dijo Nati y también lo comentó Esteban, es una situación que demuestra la debilidad y la precarización de los medios de comunicación en la pandemia, pero que es un lastre de hace ya varios años, que está vinculado con no solo una crisis por los cambios tecnológicos, que por supuesto los hay, sino con una crisis económica a nivel macro y una crisis de coyuntura política, y algo lo comentó también Nadia, porque en el gobierno anterior, a través de decretos, a través de regulaciones, alteró el mapa de los medios de comunicación, beneficiando a algunos más que a otros. Por supuesto, los medios locales, los medios chicos, los medios autogestivos, han sido los más perjudicados. Sin entrar en detalle, porque no es la idea hablar sobre eso, pero por supuesto que uno de los más beneficiados fue el grupo Clarín. Entonces, todo ese combo ha generado una crisis previa, por lo cual estos números que hoy estamos viendo de la encuesta representativa que hizo Cipreva, no hacen más que confirmar que la cuestión viene ya desde hace años, digamos. Ahora bien, a nivel desafíos para adelante, creemos que, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la normativización de una situación como el teletrabajo, a las claras se va a tener que poner sobre la mesa porque no solo los números demuestran que ahora la mayoría de las empresas trabajan están con el trabajo a la distancia, sino que además este modelo flexible de coordinación productiva lo que genera es ahorro de costos. Dicho esto, los empresarios, por supuesto, se han dado cuenta que además de ahorrar costos con el trabajo a la distancia, pueden controlar la productividad de los periodistas. Entonces, control de productividad más ahorro de costos, por supuesto que es la cuarentena o la pandemia lo que termina haciendo es imponer una situación que antes era aislada y que ahora se va a empezar a sistematizar. ¿Por qué hablo de que hay que normativizarlo? Porque lo que puede ocurrir con el teletrabajo es que se naturalice que la conexión laboral sea permanente. Digo, ya está ocurriendo que te llaman a cualquier hora para que subas una nota, para que termines de editar, para que actualices un dato, más allá de que por convenio vos trabajes de 6 de la mañana a 2 de la tarde, digo. Entonces, algo que ya ocurría, porque en el periodismo se suele decir, bueno, el periodismo no es como otros oficios donde vos cerrás la persiana y listo. En el periodismo, por supuesto, trabajás muchas veces más horas de la que dispone el convenio, pero con el trabajo a la distancia muy probablemente eso se profundice. Y además, uno de los riesgos que puede también tener el trabajo a la distancia es que se borre cada vez más los tiempos de trabajo respecto a los tiempos de ocio. Situación que también veíamos en las redacciones, y sobre todo en las redacciones de medios digitales,
previo a la pandemia. De hecho, yo hice etnografía en un medio, bueno, en La Nación, digamos, y observaba que es mucho más difuso el límite entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio era en la redacción digital que en la redacción papel. Eh, Esto se puede llegar a acentuar respecto a hacer el trabajo a distancia. Entonces, ¿cuál sería por ahí el desafío? Bueno, una norma, regularizarlo a través de lo que es el derecho a la desconexión. De hecho, tengo entendido que ya se ha presentado un proyecto desde el Frente de Todos para que se regule el derecho a la desconexión en términos de que no es sano la conexión laboral permanente, básicamente. Así que bueno, veremos qué pasa cuando salgamos de la cuarentena, pero sí, veo factible y necesario regular en torno al trabajo remoto y al derecho a la desconexión. Y por otro lado, otro desafío también está vinculado con, a ver, cómo se va a pensar y poner el foco desde los sindicatos, desde los propios medios y también desde el Estado respecto a la disparidad de género que también mencionaba Esteban desde lo que él observa en las coberturas. Lo cierto es que hay 4 dimensiones que me parece que son para tener en cuenta. Uno, vinculado con la carga horaria, por el teletrabajo, porque también ya incluso se ha escrito ya sobre el tema de que las mujeres durante la pandemia han tenido una carga mayor por los cuidados y porque, bueno, todavía está naturalizado que la mujer tiene que hacer las cosas del hogar y al mismo tiempo trabajar y cumplir con su trabajo. O sea, carga horaria por teletrabajo, disparidades de sueldos. Si bien yo no lo puse ahí en las diapositivas, uno de los datos que también se extraen de la encuesta de Cipreva es que la mayoría de las mujeres, o un gran porcentaje de las mujeres, cobran menos que los varones a igual jerarquía, digamos. Por otro lado, también una de las dimensiones importantes a tener en cuenta es la inserción en los puestos de poder periodísticos. También hay una brecha importante ahí, y la distribución de firmas y géneros periodísticos que se complementa con lo que comentaba Esteban. Así que bueno, para cerrar, lo que creo que por ahí es remanido decirlo, pero en situaciones como estas, donde hay una crisis importante en los medios de comunicación, no hemos hablado del tema financiamiento, porque ya nos iríamos por las ramas, digamos, se nos iría el tiempo, pero el tema de la crisis que atraviesan hoy los medios de comunicación, que es previa a la pandemia, pero que se acentúa, que se profundiza en este contexto, va a requerir de, por supuesto, una presencia de los sindicatos gremial muy fuerte, sobre todo, creo, especialmente respecto al trabajo de las mujeres periodistas, y también desde el Estado en términos de regulación. Yo creo que están el contexto como para que se empiece a normativizar sobre un modelo de producción flexible como el trabajo a distancia y la desconexión, el derecho a la desconexión. Bueno, cualquier cosa, cualquier pregunta, por supuesto que estamos acá. Les agradezco muchísimo a Mónica, le agradezco a Nicolás también y a todos los que están presentes, que siguieron a esta hora, todavía están ahí. Gracias.